Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Es mi tercera vez por acá. Por ahí yo llevo trabajando harto con DevOps y así para no hacer tan largo el cuento, porque hoy vamos a hablar desde la era de Jesucristo a hoy. Entonces calculen, vamos a cubrir un trecho largo. El mío, que es mínimo en la tierra, me acuerdo la primera vez que usamos Hudson, 2007, para hacer cositas de flujos y demás. Y de ahí para acá eso ha avanzado harto y eso ya estamos hablando de hace unos 15 años. Llevo 30 años haciendo cosas de verdad, del mundo real. No me salen canas porque fui premiado en la vida, pero ya tengo más años de los que parecen. Haciendo soluciones de verdad, arquitectura de verdad, trabajando con temas de inteligencia artificial. Mi primera exposición real a inteligencia artificial fue más o menos por allá por el año 2001, cuando hice mi tesis de pregrado con agentes inteligentes que se llamaban aglets, que tienen la capacidad de migrar entre máquinas para hacer aprendizaje cooperativo entre computación distribuida. Y de ahí para acá eso ha evolucionado un montón. Los últimos 2 años especialmente interesantes con el tema de inteligencia artificial generativa. He tenido la oportunidad de abanderar mucho en mi organización y con nuestros clientes que la gente se meta. Pero primero tenemos que entender por qué. La charla de hoy, pues cuando hablo de la cultura, eso suena como a filosofía, pero se supone que somos técnicos y toda esta cosa, ¿cierto? Yo más o menos entiendo de software, tengo la oportunidad de escribir muchas cosas. Soy especialista en criptografía, específicamente, y empecemos a entender por qué la inteligencia artificial generativa es relevante. Entonces, les dije que íbamos a hablar desde la época de Jesucristo. La gráfica, desde el año 0 hasta el 2022. Una historia larga, pero que vamos a contar rápido. ¿Cómo se mide la productividad mundial? El Producto Interno Bruto de la suma de todos los países le da el Producto Interno Bruto del mundo. ¿Sí? Y cada año eso va subiendo a cierta velocidad, la que sea, porque esa es la línea que está más parada. Y la de abajo nos dice cómo ha crecido la humanidad. Entonces, desde el año 0 al 2022, la humanidad ha crecido 40 veces. No es ni bueno ni malo, es una cifra. Todas las cifras siempre tienen que ser colocadas en perspectiva. Porque cuando le dicen, es que esto es mucho, mucho, ¿para quién? ¿$1 millón es harto? ¿Para qué? O sea, $1 millón, si no los tengo en el bolsillo es para yo gastármelos, es un montón de dinero. Pero si es $1 millón para construir un puente, no es nada de dinero. Siempre hay que ponerlo en perspectiva. La otra nos dice cuánto ha crecido el Producto Interno Bruto del mundo a través de esos mismos 2022 años. Es decir, 569 veces. Y si hacemos la rata de dividir entre cómo ha crecido el Producto Interno Bruto del mundo y cómo ha crecido la población, el Producto Interno Bruto ha crecido 14 veces más rápido. Eso es un dato relevante. Vamos a llenar 3 datos relevantes y luego hablamos de por qué estoy diciendo todo esto. Siguiente. De nuevo desde el año 0. La tecnología es la que ha permitido que evolucionemos como humanidad muy rápidamente. El primer granito que está por ahí, por allá en los años 1450, ¿se ve el mouse? Sí. Con la imprenta. En perspectiva de hoy es muy poquito el crecimiento, pero logró evolucionar la humanidad de forma muy potente. ¿Por qué? Porque resulta que antes todo era tradición oral. Es decir, yo le cuento a alguien, yo le cuento a alguien, él le cuenta a alguien y se van contando las cosas. Cuando logran escribir un documento, no como los de hoy, PDFs y demás, pero cuando se logra escribir un documento, se serializa el conocimiento. Que así la persona de turno se muera, el conocimiento perdura. Y no está tan lejos de lo que estamos hablando de ya, ¿no? O sea, pero al final eso ayudó a que la humanidad pudiera evolucionar mucho más rápido. Y luego, yendo mucho más rápido, motor a vapor, primera revolución industrial, segunda revolución industrial, motor de combustión interna, y tuvimos una gran evolución. Sí, tuvimos una gran evolución, y lo último que está en la gráfica es cuando salió Internet, pero Internet como la primera gran generación de no solo páginas que permitían consultar contenido, donde uno podía entrar y todo el mundo tenía páginas donde decía quiénes somos, qué hacemos y demás, sino que ya podían conectarse a una base de datos o hacer cosas. Y se disparó muchísimo lo que es el crecimiento per cápita, es decir, la capacidad de generar dinero sumado de todas las empresas del mundo. Segundo dato relevante. Tercer dato relevante. Esto muestra 3 divisiones. Lo más relevante acá es entender cómo es el crecimiento compuesto
que es el que está acá, el crecimiento compuesto tanto de la productividad como de la producción, como de las horas trabajadas anualmente. Cada día nos dicen hay que trabajar más. Si uno trabaja más, produce más. Pero recuerden que venimos a una velocidad en la que la humanidad crece en Producto Interno Bruto, en la capacidad de generar dinero, 14 veces más rápido que las personas. Entonces, ¿qué sucede? Que si uno mira Alemania, Suecia, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, la última de la derecha dice cuántas horas desde el año 1985 al 2016. El puntico es 1995, la flechita es 2016. Entonces, si nos damos cuenta, las horas trabajadas en Alemania son como 1.5 horas más, en Suecia como 1.5 horas más, en Reino Unido también, en Francia un poquito menos. La producción es cuánto más he producido en el producto, en el crecimiento compuesto anual de cada país. En algunos países ha subido, como en Alemania, de hecho es el único, todos los demás se ha achicado. Y luego, la de la izquierda es la productividad laboral. ¿Cuánto produce el mundo de más versus o contrastado, dividido por la cantidad de horas adicionales que estamos poniendo? Conclusión, trabajamos más, pero producimos menos. No es que produzcamos menos literal en términos absolutos. Es decir, si acá se produjo $1 millón, puede que al año siguiente produzca 1.01 millón de dólares. Es más que antes. Pero sí, la proporción que venimos creciendo como humanidad, o sea, la economía, la crecemos 14 veces, no corresponde. Entonces, cada vez es menos. Y, ahora sí, para cerrar el tema, si miramos cómo nos estamos envejeciendo como población, todo eso tiene que ver con IA. Cómo nos estamos envejeciendo como población, la gráfica a la izquierda lo que nos muestra es, fíjense, desde 1950 acá abajo a la izquierda hasta el año 2020. La edad de trabajo en China, Europa, Japón, Estados Unidos y promedio mundial. Y lo que podemos ver es que empezó a subir de los 70 hacia adelante, tener capacidad donde las personas trabajaban hasta más viejos, ¿sí? Y luego empezó a decaer. ¿Qué sucede? Y eso trasciende al político de turno donde sea, en todos los países, pero como filosofía, los jóvenes generamos para nosotros, para los más chiquitos, niños que no producen, y para los viejos que no producen. ¿Sí? Independiente del esquema de pensiones y lo que quieran, no quiero meterme por allá, pero como concepto, tenemos que producir para todos los demás. ¿Y qué pasa? Que cada vez tenemos menos gente para producir. Entonces, al ser cada vez menos personas para producir, y vamos a la de la derecha, lo que se espera proyectado hasta el 2040, esto es del Fondo Monetario Internacional y de Naciones Unidas, lo que dice es que todos los países, fíjense, China, Europa, Japón y Estados Unidos, tienden a tener menos capacidad de producción, excepto Estados Unidos, que es el único que se espera que crece. ¿Qué está haciendo Estados Unidos diferente para poder crecer más su economía versus el resto del planeta? ¿Por qué pasa eso? ¿Que son más inteligentes o qué? La inmigración. Entonces, la gente que produce en otros países del mundo se los llevan para allá. Llevárselo es literal, no es literal, ¿no? No necesariamente tiene que irse para allá. Puede ser una persona en Colombia que trabaja como desarrollador de una empresa gringa. ¿Sí? Pero al final lo que están haciendo es llevarse el talento para poder producir más. Porque es la única forma de tenerlo, porque cada vez hay menos talento. Entonces, ¿qué pasa? No tenemos la capacidad de generar productividad como lo estábamos haciendo, y según las proyecciones para 2030 van a faltar 85 millones de personas que trabajen para mantener la productividad. Entonces uno dice, la inteligencia artificial vino a quitarnos el empleo. No, vino a completar lo que no tenemos. Lo que pasa es que no todos lo vemos todos los días. Uno dice, ay no, pero es que entonces ahora mi trabajo se hace más rápido, ya hablaremos un poquito de eso. No, es que vamos a dejar de producir 8.5 trillones de dólares en 2030 porque faltan 85 millones de empleos. Faltan 85 millones de personas que cubran los empleos, corrijo. Y eso es un problema. ¿Por qué nace la IA? Para eso. Y el real propósito es ese. Más allá de que OpenAI se haga rico y Gemini y todos los demás, es de verdad para suplir lo que no se podía. Porque no había suficiente capacidad, sobre todo en la parte incluso de construcción de software, no había capacidad. La única forma de producir software al ritmo que este planeta necesita es con IA, no como nosotros. Ya miramos. Entonces, ¿qué sucede? Por otro lado, cada vez estamos haciendo soluciones más complejas.
Son 6 pilares fundamentales, desde el proceso de desarrollo que hacemos DevSecOps. Esto es una evolución de arriba hacia abajo a través de la historia. Arquitecturas de aplicaciones en microservicios, empaquetamos en contenedores, desplegamos en nube híbrida, monitoreamos mediante mecanismos de observabilidad. Todos esos temas sé que los han tocado hoy porque vi la agenda. Y en inteligencia artificial, trabajando con lo que se denomina IA avanzada, que es Deep Learning e inteligencia artificial generativa. Esa última fila es como hoy producimos software. Y producir software, los que hemos tenido la oportunidad de hacerlo así con las manitos de verdad. Hacer una arquitectura donde yo diseñe con arquitectura hexagonal, donde cree todos los micros, así sea para crear unos simples APIs. Hacer todo eso, empaquetarlo en Docker, que corre en un clúster de Kubernetes, en una nube donde provisiono con Terraform o lo que sea. Todo eso es un trabajo que es fuerte, súper pesado y requiere demasiadas habilidades, demasiado conocimiento. Entonces, la persona que sepa hacer DPA para todo, ¿existe uno aquí otro bicho raro que sí puede hacer eso? Sí, pero son muy contados. Entonces, ¿qué pasa? Que si una organización, muchas organizaciones quieren producir software usando este estilo de trabajo, no hay gente para hacerlo. Entonces tengo un reto donde, ¿cómo hago para apalancar una cosa con la otra? Este sí es pura filosofía relleno, este slide. Porque DevOps lo que nos va a facilitar a través de la IA, ¿qué? Integrar IA en el flujo de trabajo es filosofía. Mejorar colaboración. ¿Pero qué es eso? Al final, y estamos hablando de cultura. Lo más importante es el tema de cultura. Que la IA... bueno, antes de, es que son 2 slides y luego va el otro. Esto es de Gartner, ¿sí? Entonces, cogen el ciclo de desarrollo y dice, para cada una de las fases hay muchas cosas que puedo hacer con IA. No voy a entrar a profundizar, todo el mundo ha hablado hoy de eso, todos lo vemos todos los días. Y hay cosas desde, a partir de la interfaz gráfica hacer el código, a partir de echar una narrativa generar historias de usuario, a partir de tener código que se documente solo, y cosas un poco más o menos sofisticadas como esta práctica que la vi hace poco y me pareció muy jalada, que era cómo garantizo que el código siempre esté bien documentado. No solo si por ejemplo es Java, que sea Javadoc o algo así, sino los algoritmos por dentro, que le permitan al siguiente que vaya a tocar el código mantenerlo. Entonces, en lugar de que todo el mundo se ponga a escribir documentación más o menos bien o no tan bien, es que cuando se haga commit o se suba a un repositorio, haya un hook que coja el código, lo saque, lo documente los algoritmos, el Javadoc, lo que sea, y lo devuelva. Cosa que garantizo por proceso que siempre está bien documentado el código, sin intervención de humano. Hice lo que a nadie le gusta, qué mamera escribir documentación, pero queda bien y todas las veces, y no depende de la disciplina del desarrollador. Entonces, ¿qué hago? Ese es un simple subproceso de todo el ciclo de vida. ¿En qué tenemos que hablar nosotros más o menos expertos? En entender el ciclo de vida. Y de eso se trata mucho de DevOps. ¿Qué es todo lo que tengo que hacer para construir software? Luego mismo Gartner dice, mire, si quieren tomarles la foto, eso ustedes lo van a publicar. Acá hay un montón de herramientas que Gartner dice, mire, si usted lo que va a hacer es para hacer planning, tiene un montón de cosas que le ayudan. Si va a hacer pruebas, un montón de cosas. Si va a hacer vulnerabilidad, remediación de problemas. Y esos, no sé si son memes o qué, pero esas imágenes que mandan por LinkedIn donde las 200 herramientas para hacer de todo con IA, de eso hay. Estas las sacó Gartner, entonces un poquito más empresarial. Pero el tema acá es decir, hay para todo. Entonces cuando uno dice, y tengo esas 200 herramientas, ahora yo, ¿qué hago de verdad? Porque cada uno le llega, y cuando uno trabaja con desarrolladores es muy bonito porque cada día le llega alguien con, y pillé lo que me encontré. Y son como cosas sueltas que sirven para algo. Pero cuando uno está haciendo software, o más que software, soluciones, cuando uno hace una solución, uno tiene que ver el proceso completo, desde que tiene la idea hasta que la pone en producción. Y para eso tiene que pasar por muchos lados. ¿Y qué se necesita? Se necesitan varias cosas. Uno, entender del proceso. Esto lo escribí yo basado en mi propia experiencia, en los últimos 18 meses largos. Como en las 3 fases que he visto en mis equipos. Uno, donde llega alguien y le muestra a los demás, pille lo que pude hacer. Pude crear historias de usuario a partir de eso. Pude modificar el código, pude documentarlo solo, pude crear casos de prueba solos, pude hacer script de Terraform solos, pude generar los artefactos de empaquetado solos, todo. Y como que los demás desarrolladores técnicos lo ven, uy, tan bacano. No, sí, chévere, ya. Pero uno ve que no dan el paso para meterse a hacerlo, sino como que, oiga, chévere, es que ese man hace unas vainas locas. Y el siguiente, y es que eso lo he hecho muchas veces con cámara encendida, es verle la cara de pánico y terror
cuando entienden de verdad para qué sirve. Y el primer pensamiento que todos tuvimos, me incluyo, fue, entonces ya no me necesitan para nada. Por ahí tenemos que pasarlo y vivirlo y sentirlo. Si no hemos sentido eso, no hemos entendido esta vaina. En serio, tengo que decir, uy, pero ¿qué pasa? Despuésito, y lo bueno es que ojalá la fase 3 pase rápido, entre la 2 y la 3, porque hay una gran incertidumbre, se le revuelve el estómago, deja de dormir un rato, porque dice, ya no me necesitan. Pero luego se da uno cuenta que si uno sabe de algo de verdad en la vida, de lo que sea, con esto es mucho más potente. Incluso, yo tengo, una de mis especialidades importantes es el tema de arquitectura de software. Entonces, como arquitecto, yo ayudo a validar muchas arquitecturas. Entonces, me dice, tengo este problema y tengo esta arquitectura, recomendaciones. Entonces, me di cuenta que yo era un cuello de botella porque me llegaban muchas arquitecturas. Entonces, llega un punto de madurez donde uno dice, ok, yo voy a crear, nosotros usamos mucho ChatGPT, la versión Team, sobre todo por temas de privacidad que ahorita vamos a hablar. Entonces, llega y dice, ok, entonces, ¿cómo hago yo? ¿Cómo era el proceso? Alguien tiene un problema a resolver y hace una arquitectura y dice, lo voy a validar con Javier. Entonces me dice hoy lunes, oiga, tal cosa, yo le digo, no, veámoslo el miércoles por la tarde, trato de darle tiempo, prioridad. Le hago preguntas más que responder. Oiga, mire esto, tuvo en cuenta esto, tuvo en cuenta esto, tuvo en cuenta esto. Y luego la persona se va o el equipo se va, refina la arquitectura y vuelve el viernes o el otro lunes. Y ahí ya queda lista. Nos gastamos una semana, más o menos, en proceso. ¿De qué se trata DevOps? Mejorar la oportunidad y calidad con que hago las vainas. Entonces, en un menor tiempo, lograr lo mismo, pero con mejor calidad. Entonces, ¿qué terminé haciendo yo? Creando un GPT, que es una inteligencia artificial entrenada por mí, que sabe lo que sabía yo más 1000 vainas más. Y entonces, el primer filtro es cuando van a plantearme una arquitectura, no me la plantean a mí, sino a un GPT que yo creé, que yo entrené para que lo validen contra eso. Y cuando termine, al final les digo, sí, venga y hablemos. Todavía quiero validar, porque hay cosas de que sabe más el diablo por viejo que por diablo. Dice, uy, por si acaso. Pero que empezó a darles herramientas para que tengan como sus especies de inteligencia artificial para que lo puedan hacer. ¿Por qué? Porque finalmente yo sé qué es lo que hago, qué es lo que pregunto, pues se lo entrego a ellos. La ventaja que tiene, o sea, la forma como yo combino estas dos cosas es que el humano es el que sabe hacer el trabajo. O sea, si yo sé programar muy bien, o sé hacer pruebas muy bien, o sé diseñar muy bien, o sé arquitectar muy bien, o sé lo que sea muy bien, con la inteligencia artificial lo voy a hacer mejor todavía y más rápido. Y de eso se trata. Cómo realmente tengo las cosas que hace uno hoy siguen siendo las mismas. Y lo hablaba hace unos minutos con alguien. Lo que cambia es quién o qué las hace y cómo se hacen. Pero cuando yo miro un proceso de software, yo no voy a dejar de entender qué historias de usuario hay que hacer. Yo no voy a dejar de diseñar el sistema, yo no voy a dejar de codificar. De pronto yo con mis manos, no. Pero como proceso voy a seguir haciendo eso. Tengo que hacerle pruebas, tengo que empaquetar, tengo que desplegar. Eso lo tengo que hacer todo. Operarlo en producción. Ahora, ¿quién lo va a hacer? Que no sea yo, porque me da pereza. Ya hoy no escribo código, no me gusta. Y eso que me encantaba. Lo que hago es que tengo a alguien que lo escribe bien, pero tiene que ser con instrucciones adecuadas. Y estamos hablando de prompts donde yo puedo hacer un prompt que el prompt tiene 4000 líneas en la entrada. ¿Sí? Y la salida puede tener otras 4000, 5000 líneas. Cosas donde uno le tiene mucho temor a la idea de, oiga, ¿cómo hago tal cosita? No, en serio, es como piensen que ustedes tienen un consultor al lado y el consultor no le dice, ¿cómo hago software bien? Entonces, ¿qué le va a responder? Pues con cuidado. Porque es una pregunta tonta para una respuesta tonta. ¿Sí? Si yo sé que estoy preguntando porque soy experto en la materia, no hago esa pregunta. Llego con un tema mucho más específico para poderlo hacer. Quiero mostrarles un pequeño demo que hice. Realmente me tardé, soy honesto con ustedes, como unos 8 minutos haciendo este demo. Pero no es la primera vez que hago algo así, entonces ya lo sabía hacer. Entonces, no se alcanza a leer mucho, yo sé mucho de criptografía, entonces dije que quiero que sea un experto en desarrollo de software y por allá abajo le dije que quiero que haga una solución que haga encripción, desencripción, firmas digitales, verificación de firmas digitales, todas las funciones criptográficas que se requieran, como el tema de generar certificados digitales, exportar llaves públicas, importar, todo un sistema. ¿Listo? Y por allá abajo le dije que lo hiciera con APIs. Entonces, ¿qué tiene uno que hacer? Pues tiene que tener historias de usuario. Entonces al final pues digo, en algún prompt le dije, haga la historia de usuario. Entonces si yo miro la historia de usuario,
Pues acá tengo las historias de usuario. Esto es ChatGPT. Entonces acá está la encripción de datos, el diseño de la solución, criterios de aceptación para cada una de todas. Entonces dice, claro, ya hice las historias de usuario. ¿Qué tengo que hacer luego? Como concepto. Entonces digo, ok, si yo hice las historias de usuario, yo tendría que hacer el diseño, si es con APIs, los Swagger. Entonces digo, listo, hágame los Swagger para todos los endpoints manejando los errores de forma adecuada. Entonces digo, listo, claro, porque yo sé que, listo, primero hago la historia de usuario, luego hago el Swagger, luego que tengo que hacer código, ¿sí o no? Porque yo sé que tengo que hacer código. Entonces yo le digo, ¿sabe qué? Haga el código. Entonces el man elige con Spring Boot, con Java. Son prompts bien hechos. Entonces el man me entregó el código del controlador REST, de todo, basado en mi diseño. Y luego, ¿qué tengo que hacer? Pues hay que probarlo, ¿sí o no? Me salté una fase muy importante. Pero bueno, sigamos y luego me devuelvo. Pues tengo que crear los casos de prueba. ¿Cómo voy a probar las APIs? Entonces tengo que tener los casos de prueba que hagan la prueba de cada una de todas las cosas. Todo sigue siendo un mismo chat. Y luego hago casos de prueba y le digo, ok, necesito empaquetar esta cosa como microservicios, hacer un release con Docker. Entonces genero los artefactos. ¿Qué es lo que quiero ilustrar acá? Que yo sé hacer software. Entonces yo sé qué es lo que hay que hacer. Si yo tengo que hacer una solución que se conecta a la base de datos y lo voy a exponer como una pantalla web, entonces yo digo, tengo que hacer el micro con una arquitectura octogonal, hacer el micro, poner el controlador, exponerlo como API, hacerle pruebas, luego hacer la pantallita web que conecte esto, que todo el sistema se pruebe, que el código sea seguro, yo sé qué es lo que hay que hacer. Porque yo sé hacer software. ¿Qué tenemos que saber? Saber hacer lo que hacemos. Eso es lo que hay que hacer. Lo demás, este man lo hace. Y es más, no dejen al lado los que de pronto no son tan apreciados por muchas personas. Luego yo le puedo decir, entonces le voy a decir al gerente de proyecto que me haga el plan de proyecto. Porque de todas formas necesito un plan de proyecto, ¿no? Entonces la fase de planificación, actividades, qué roles son, cuánto tiempo es para cada una de las fases en semanas, para que exista la planeación del proyecto para poderlo hacer completo. Y por ahí creo que me faltó uno porque eran 7. Historia de usuario, Swagger. El Terraform, claro, no es que lo voy a desplegar en la nube. Entonces, si no, ¿cómo lo pongo? Tengo que ponerlo en la nube. Pero yo sé que lo voy a poner en AWS usando Terraform. Entonces digo, oiga, genéreme los artefactos que necesito para esto. ¿A qué va el tema? A que realmente lo que se necesita es aprovechar a alguien que es muy paciente, porque me lo puedo equivocar 50 veces y nunca me va a mirar feo. Eso es chévere. ¿Sí? Que cuando tiene algunos técnicos muy buenos, uno le pregunta algo, de muy buena manera le responden. Cuando le pregunta lo mismo la segunda, pierde su cordialidad rápidamente. ¿Sí? Yo pierdo mi cordialidad rápidamente. Yo a todo el mundo le explico todo, pero la segunda no, porque se supone que la primera le expliqué. ¿Sí? Este man no se cansa. ¿Qué es importante? Cultura de privacidad y seguridad. Que yo no puedo alimentar modelos o no puedo meter información en modelos que alimenten de forma pública la información. ¿Sí? Porque esto es código, esto es propiedad intelectual mía. Como propiedad intelectual mía si lo escribió otra cosa. Como yo soy el dueño de los prompts, yo tengo que guardar los prompts para que eso es lo que yo registro como la autoría de mi software. Para poder decir, ok, el software que generado con IA, con mis prompts, y lo que yo registro son los prompts. Porque si mi cerebro no hubiera dicho qué hacer, no pasa. Entonces sí es mío, a pesar de que la inteligencia artificial lo hizo. Pero pilas, porque si lo ponen en un modelo gratuito de esos que, pues realmente, de acuerdo que cuando algo es gratis, el producto es uno, ¿no? Entonces, para algo empresarial uno no puede usar, no hay ninguno gratis que funcione realmente, a menos de que lo corra uno offline en su infraestructura. Desmitificación. Esto porque los clientes me lo han dicho y no quería dejar de ponerlo. Dice, entonces ahora como usted hace IA, todo es más barato. Más o menos. O sea, ¿la hora hombre vale menos? No, la hora hombre vale más. Porque ahora tengo Copilot, tengo ChatGPT Enterprise, el que quieran, o Gemini, el que quieran. Herramientas, todo va a costar más. La hora hombre vale más. Bájense de esa falacia. ¿Qué cambia? Que como me demoro menos haciendo, le meto menos esfuerzo, el costo total de construcción sí es menor.
pero no la hora hombre. Entonces no se dejen bajar de que la hora hombre va a valer menos. Entonces, esto reduce tareas, libera tiempo para pensar o para trabajar más, dependiendo de lo que yo vaya a hacer. Me quedan 5 segundos, pero me voy a ahorrar 30 segundos. Los equipos superan el temor al entender cómo realmente esto es lo que me apoya y me sostiene hacia adelante y aumenta la colaboración y confianza cuando todos trabajamos de lo mismo. Porque al final entra uno en una sesión, pone, en nuestro caso que usamos ChatGPT corporativo, entonces lo pones ahí, todos están en la misma sesión de planning y todos hablan con la inteligencia artificial y sale. Pero entre todos, ya no es como que, uy, es que el trabajo yo me siento mal porque yo no lo hice. Eso ya no existe, no importa. Al final es que sea transparente para que a todos nos rinda más, de que eso de eso se trata. Y para finalizar, IA es un potenciador, no un reemplazo. Si yo sé hacer algo, lo voy a hacer mucho más duro con esto. Así de simple. Y debemos ser agentes que lideramos la adopción. Nosotros que tenemos, como dicen los superhéroes, todo poder genera una gran responsabilidad. Nosotros tenemos el poder del conocimiento de cosas que el mundo normal no sabe que se puede hacer. No abusemos de ello. Sé que es no abusar de ellos. No le diga a mi empleador, uy, es que me voy a echar 8 horas cuando sé que lo hago en 30 minutos. Que ese canvas que hice, lo hice en 10 minutos. Pero le juro que le muestro a alguien que lo hice en 4 horas y me va a creer. Pero eso es ser poco ético, no hay que engañarnos. ¿Sí? Porque lo que el mundo necesita es producir. Por eso arranqué, porque necesitamos la IA. Con esto cierro mi presentación. Les agradezco mucho por el espacio. Una charla un poco diferente. Gracias.